Se trata de la asambleísta Jimena Peña, representante de los ecuatorianos residentes en el exterior por Alianza País. Es importante considerar que la Constitución de 1998 sembró las bases de una institucionalidad para la protección de los derechos humanos y en ámbitos específicos, como la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de Defensa del Consumidor. El problema fundamental de la Defensoría del Pueblo fue que, si bien contaba con una multiplicidad de funciones devenidas de varios cuerpos legales, su institucionalidad era débil en cuanto a recursos humanos, capacidades instaladas y presupuesto. Lo importante, en consecuencia, es que esta ley permita la institucionalización de esta instancia y que se adapte al novísimo marco constitucional. Al hacer una revisión del proyecto de ley en su integralidad, se observa que existen importantes disposiciones orientadas a fortalecer las atribuciones y la institucionalidad de la Defensoría del Pueblo, tanto dentro del territorio ecuatoriano cuanto en el exterior. Sin embargo, es importante robustecer el rol que ésta debe tener para la promoción y tutela de derechos de los y las ecuatorianas en el exterior. Recordemos que nuestra Constitución, en el artículo 214, al referirse a la Defensoría del Pueblo, señala que la misma será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior. En el artículo 215, la Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. En este sentido, es importante destacar que en el mandato constitucional obliga a que el diseño institucional de la Defensoría, en cuanto a estructura y competencias, mire hacia el territorio nacional, pero también hacia afuera, en cuanto a la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que residen fuera. Aspecto que felicito haya sido considerado por la Comisión. Sin duda es un logro fundamental y es el paraguas desde donde debe discutirse el proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo que, como norma secundaria, no puede dejar de incluir una perspectiva de promoción, tutela y protección de los derechos de nuestros compatriotas. Considero que esta norma recoge muchas de las demandas planteadas por nuestros migrantes y por los y las ciudadanas en el Ecuador. Estimo que con la ley estamos respondiendo a estos desafíos y cimentando las bases de un diseño institucional acorde al contexto histórico. En este marco, y contribuyendo a que se fortalezca la perspectiva a favor de las y los ecuatorianos en el exterior, se ha remitido a la Comisión un documento con algunas sugerencias que espero la Comisión acepte y que básicamente se refieren a lo siguiente. En primer lugar, rescatar el espíritu de la norma constitucional respecto al rol de la Defensoría para la promoción, tutela y protección de los derechos de las y los ecuatorianos en el exterior. Es importante que esto se recoja en el artículo 1, relativo al objeto y finalidad de la ley, y en el artículo 2 de la naturaleza de la Defensoría del Pueblo, en el que se solicita incluir de manera explícita el texto. Su sede estará en la capital del Ecuador. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior. A fin de evitar la superposición de funciones, se sugiere que en el artículo 6, numeral 5, se aclare que los informes que presentará la Defensoría del Pueblo a los sistemas de protección internacional de derechos humanos serán aquellas que no traten de las temáticas específicas de los consejos de la igualdad, a quienes ya en el artículo 9 de la ley respectiva se les da esa atribución.
A fin de garantizar la adecuada promoción de los derechos fundamentales en el exterior, se presentan sugerencias de modificación en el numeral 6. En este mismo artículo se sugiere retomar lo que ya dispone el literal O del artículo 8 de la ley vigente, en el sentido que es atribución de la Defensoría del Pueblo la protección y defensa de oficio o a petición de parte de los ecuatorianos residentes en el exterior contra las violaciones de derechos humanos mediante las vías diplomáticas y judiciales internacionales. Para garantizar también un adecuado rol de coordinación tanto a nivel nacional como internacional, se propone incluir en el artículo 6 una atribución en este sentido. Recordemos que el rol de la Defensoría también debe ser de derivación, buscando apoyo de entidades públicas, privadas y sociales. En el exterior, este rol es fundamentalmente necesario. A fin de garantizar mayor institucionalización, en el artículo 7 y en el artículo 8 se sugiere incluir disposiciones que permitan que las y los delegados de la Defensoría en el exterior cuenten con garantías básicas de independencia y funcionamiento, al menos en los principales lugares de destino de nuestros compatriotas. En el artículo 47, en el que se dispone que la Defensoría elabore un informe anual de la situación de los derechos humanos en el país, toda vez que el rol de la Defensoría no es exclusivo dentro de los confines territoriales patrios, se propone que ese informe se refiera también a la situación en términos de derechos humanos de las y los ecuatorianos que residen en el exterior. Para ello, se establece la respectiva coordinación interinstitucional con el Consejo Nacional de Igualdad de Movilidad Humana y el Ministerio Rector de la Política de Movilidad Humana. Compañeros y compañeras asambleístas, la Defensoría del Pueblo es un órgano referente en la defensa, tutela y protección de los derechos humanos. Si bien ya no vivimos en la década de finales de los 80s y 90s, en los cuales el Estado era el principal vulnerador de derechos, y asistimos, por el contrario, a una nueva era, en un lugar donde el Estado es el principal promotor de los mismos, nunca estará de más contar con una institucionalidad fuerte para la defensa de los derechos fundamentales. Aquí yo creo, compañeros, que es necesario aclarar algo. Esta ley no está creando las delegaciones de la Defensoría en el exterior. Las mismas ya existen. Lo que nosotros procuramos es que esta ley fortalezca las mismas. Lamentablemente veo que algunos compañeros legisladores desconocen que en países donde los ecuatorianos y ecuatorianas residen en situaciones de irregularidad, sus derechos son permanentemente vulnerados. Yo creo que es importante seguir realizando algunos actos de sensibilización para que algunos legisladores, cuando vayan a Estados Unidos, no vayan a Miami de compras o no vayan a Nueva York a visitar el Empire State, sino que vayan y tengan un contacto con la comunidad ecuatoriana ya, que también son nuestros mandantes, y tengan la sensibilidad necesaria para ver cuáles son las condiciones de nuestros hermanos migrantes en países como Estados Unidos. Para estos compatriotas es fundamental no sentirse huérfanos de la patria. Es nuestro deber garantizar que esta nueva institucionalidad pueda responder a las demandas de nuestros compatriotas, a quienes se ha vulnerado sus derechos en incontables ocasiones y de diversas maneras. Nuestro gobierno les ha devuelto la esperanza y la dignidad. Con esta ley, además, podremos darles mayores garantías para asegurar sus derechos fundamentales en los lugares de destino. Gracias, compañera presidenta. Puntos de vista que exponía la asambleísta